1,6%. Saludamos a José Lizán, gestor de Retro Magnum SICAV. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, no es difícil saber cuál es el tema hoy en los mercados, pero sí muy difícil saber cuál puede ser el resultado del desenlace final. Pues sí, bueno, la verdad que además tenemos doblete, ¿no? Porque tenemos a Lagarde y tenemos a Powell al ratito, o sea que hoy tenemos artillería pesada para titulares y excusas, ¿no? Para el mercado. Yo creo, siempre he comentado lo mismo y escuchaba ahora a Juan Ramón Caridad que decía un poco lo mismo. Un banco central que tiene su divisa depreciando, como lo está haciendo el euro contra todos los pares, y una inflación por encima del 8, 9, 10% en casi todos sus países o regiones de la zona europea, pues yo conozco pocos bancos centrales que, siguiendo una ortodoxia monetaria, no se vean abocados a endurecer su política monetaria. La pregunta aquí clave es el ritmo, ¿no? ¿Qué ritmo el Banco Central Europeo y Christine Lagarde nos tiene acostumbrados a ir con el freno de mano, ¿no? Y Christine Lagarde está muy preocupada con endurecer las condiciones monetarias porque sabe que el crecimiento económico lógicamente sufre, ¿no? Y que un encarecimiento de la financiación para empresas y hogares pues daña las expectativas de crecimiento a medio plazo. Pero desde luego, si quieres controlar una inflación que está denominada en dólares por los commodities y todos los abastecimientos, desde luego con un euro que se va tumbando contra todos los pares es muy complicado, ¿no? Así que yo esperaría, y lo lógico sería, pues un discurso hawkish, un discurso agresivo y tratar de anclar las expectativas, como ya hizo Powell en Jackson Hole, ¿no? Y tratar de contrarrestar un poco ese discurso duro de la Fed en agosto para compensar un poco las fuerzas y que el tipo de cambio deje de ahondar en su fuerte depreciación, como digo, no contra el euro solo, sino contra muchísimas divisas a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, la verdad que el Banco Central Europeo pues nos tiene acostumbrados ahí con el freno de mano, como digo, ¿no? Desde luego, si hoy hace 50 puntos básicos, desde mi punto de vista, pues el euro cogerá carrerilla otra vez y seguirá ahondando. Yo creo que no es descartable que veamos un movimiento en falso, que veamos un 0,96, 0,97 del tipo de cambio y luego una vuelta nube de rebote hasta el 1,03, 1,04 en un movimiento muy típico, ¿no? Con evento, noticia, pues esas cosas, ¿no? Primero para un lado y luego para el otro, ¿no? Y no sería descartable que los traders aprovechen pues que habrá volatilidad en ese sentido, ¿no? Pero bueno, todos expectantes, ¿no? Y luego a ver, la Fed, sí que es verdad que con toda la caída de commodities, que tuvimos una primera pata en el mes de julio y sirvió para estabilizar las expectativas de inflación e incluso algunos empezaron a ver ya el pico de inflación, si siguen ahondando pues el crudo cayendo y sigue ahondando pues la caída de otras materias primas, no solo el crudo, el CRB en general pues está en un proceso de toma de beneficios, ¿no? De todos los commodities, ¿no? En general, pues desde luego podríamos ver un pico de inflación de verdad, ¿no? Y eso podría calmar a los mercados, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo porque todavía es pronto, ¿no? Para echar las campanas al vuelo y todavía no hemos tenido aquí se ve, ¿no? Claramente el índice CRB como ha hecho un doble techo y le está costando seguir profundizando o seguir presionando al alza, ¿no? Desde luego, si pierde esta zona del movimiento lateral el CRB y ahonda las caídas, pues sería un respiro para el mundo y para toda la economía en general, ¿no? Que probablemente sea propiciado por la ralentización económica que hay a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, es un buen síntoma para las expectativas de inflación y para anclarlas y para que veamos el punto de inflexión en yields, en bonos y en presión sobre los bancos centrales, ¿no? Yo creo que ahí va a estar un poquito la clave, ¿no? Si los commodities siguen ahondando este techo que parece que están formando aquí, desde, como digo, ya la primavera empezó a costarles más, un primer intento, un segundo intento y se ha girado a la baja, ¿no? Desde luego, si perfora la zona de 24,5, el índice CRB, pues muy probablemente tengamos nuevas presiones a la baja de commodities y eso aliviaría mucho el panorama macro a nivel global, ¿no? Pero bueno, como digo, pronto para saberlo, aunque sí que apunta maneras, ¿no? La caída del crudo de ayer, no sé, se va viendo un poco, pues que esas expectativas de recesión está pesando mucho sobre la demanda de commodities o la expectativa de demanda de commodities a futuro y sobre los precios de las mismas, ¿no? Y yo creo que ahí va a estar un poco la clave del otoño, ¿no? El ver si la inflación de verdad mengua y si la inflación mengua, los mercados se empezarán a estabilizar. Pero previamente probablemente podamos tener todavía algún episodio de volatilidad o de corrección todavía adicional, ¿no?
Citado la Reserva Federal, la próxima cita con la FED está programada para, si no me equivoco, el día 21 de este mes. La semana que viene, el día 13, conoceremos el dato de inflación en Estados Unidos, después de esa bajada que hubo entre los meses en los meses de julio y agosto. Ya resumiendo mucho también, limitándolo un poco a dos de los grandes sectores representativos de la bolsa española, como son el sector financiero, los bancos y las utilities, un poco cómo puede impactar en su cotización el hecho de que la subida final sea de 75 puntos básicos, José. Pues positivamente, ¿no? Desde mi punto de vista. Al final, tengo aquí el gráfico de largo plazo del sectorial bancario, ¿no? Que es este. Vemos que hay una línea de tendencia bajista, pues prácticamente pico 2007, 14 años de contracción, ¿no? En el sectorial bancario, rompe al alza en este inicio del finales del 21, principios del 22. ¿no? Tenemos ese boom de bancos que tuvimos en los meses de enero, febrero, marzo de este año, haciendo nuevos saltos. Retesteo, ¿no? Claro, un claro retesteo de la línea de tendencia bajista, y desde luego si sale al alza, pues para el sectorial bancario sería positivo, ¿no? Yo creo que estamos en un punto de inflexión de largo plazo para el sectorial, ¿no? Porque al final los bancos centrales, independientemente de que la inflación haga un pico o no haga un pico, lo que han hecho es normalizar la política monetaria, salir de la política monetaria ultra expansiva y de tipos negativos y de tipos cero, y yo creo que ahí no vamos a volver, ¿no? Yo creo que el mundo en el que estamos, con la inestabilidad geopolítica que hay, independientemente de que los commodities corrijan, yo creo que no vamos a volver a ver los precios de los commodities en los niveles que los teníamos antaño, ¿no? Y yo creo que hay una serie de factores, una globalización menor, economías cerrándose, una mayor autarquía, ¿no? En grandes zonas geográficas, ¿no? Con peores acuerdos comerciales a nivel mundial. Pues eso yo creo que nos garantiza que la política monetaria de ultra expansiva o de tipos cero, yo creo que es cosa del pasado. Y eso es un punto de inflexión para el sector bancario. Y el gráfico lo está mostrando, ¿no? Esto es una rotura de una tendencia de 14 años. Está dubitativo, como es lógico, ¿no? Aquí están las dudas de qué pesa más, si la recesión, la entrada de mora, los NPLs y todas esas cosas, o el cambio que supone en el margen de intereses para las entidades bancarias no operar con el Euribor en negativo, sino con el Euribor al 1,60, 1,70, 1,80. Pues yo creo que desde mi punto de vista va a pesar más el margen de intereses, que la banca ha sido muy cautelosa en cómo se daban los créditos los últimos años. Aquí aprendimos mucho, en esta fase del 2008 aprendimos mucho de que no se pueden dar créditos a lo loco, las garantías que se han exigido a los clientes son enormes, se ha seleccionado muchísimo al cliente, se le piden unas condiciones financieras enormes para poder dar crédito, a los promotores no se les financia desde hace 15 años, no sé, yo creo que la situación de la calidad del crédito es mucho mayor, sufrirán en comisiones, sufrirán algo en NPLs, lógicamente, y habrá defaults y habrá provisiones, pero yo creo que el punto de inflexión es tan sustancial que desde mi punto de vista esto debería salir al alza y seguir con esa rotura de la tendencia, ¿no? Pero bueno, no sé si es más un deseo que una realidad, ¿no? Yo creo que estamos en la fase de dudas, como digo, pero desde mi punto de vista es un punto de inflexión, ¿no? En una tendencia de 14 años y no se puede dejar de tener en cuenta. Pues a partir de mañana hablaremos seguramente también de otras cuestiones y habrá que pasar página. Veremos qué sucede. Aquí lo vamos a dejar por el momento. José Lizán, gestor de Retromagnusica, muchísimas gracias, cuídate, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Igualmente, Fernando, un saludo. Un minuto para la 1 de la tarde, actualizamos enseguida información.